Iglesia, vamos a continuar con la serie sobre los salmos. Y hoy vamos al tema número 20 de esta serie, de los salmos. Y el tema que vamos a estar viendo hoy, o el salmo que vamos a estar viendo hoy, es el Salmo 139. Ese es el salmo que vamos a estar ministrando, vamos a estar enseñando. Y lo he titulado igual a como está ahí en el salmo. El título es La omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Ese es el título que vamos a darle a esta enseñanza en esta mañana. No vamos a leerlo todo, hermanos, porque más bien no voy a ver todo el salmo. Solamente voy a ver 3 puntos esenciales del salmo y voy a cambiarle un poquito el orden, pero sin adulterar o alterar la centralidad de la palabra de la Escritura, de lo que el salmista quiere dar a entender en este salmo. Y la última parte no la vamos a ver porque el salmista empieza a hablar más de cómo él desea de que Dios, que es omnipresente y que Él tiene omnisciencia, traiga justicia sobre sus enemigos, pero eso no lo vamos a estar viendo. Entonces vamos a ver solo algunas partes del salmo en este caso, pero esperando que Dios nos ministre y Dios nos hable en esta mañana. Hermanos, quiero dar como introducción para hablar sobre este salmo. Yo no sé cuántos alguna vez han visto una película, es una película creo un poquito vieja, es una comedia, donde hay un hombre que él deseaba saber qué pensaban las mujeres. ¿Cuál era el pensamiento de ellas? ¿De qué deseaban? Él tiene un accidente en la bañera y cuando él tiene el accidente, él se electriza, por decirlo de esta manera, y tiene un golpe en la cabeza, y cuando él se levanta de ahí, él va al trabajo, él empieza a escuchar todo lo que las mujeres piensan. Entonces él se da cuenta de absolutamente todo lo que ellas están pensando. La película, por si alguien quiere verla, creo que se llama ¿En qué piensan las mujeres? Se llama la película. Es una comedia. Hermanos, en la vida real esto no es así, esto es algo irreal, es una película. Aunque algunos o algunas desearan saber qué piensa su esposo y su esposa, ¿verdad? Y conocer cuáles son sus secretos, cuál sería el secreto de su esposo, de su esposa, porque, hermanos, si somos sinceros, hay cosas que nos vamos a llevar a la tumba y tal vez nunca vas a ver nuestras esposas o los esposos. Entonces dicen amén. Sea sincero. Eso es una realidad. Entonces algunos tal vez desearan conocer cuáles son los secretos que piensa el hombre, que piensa la mujer, aunque eso no es una realidad o una verdad. Hermanos, pero sí es una realidad en este caso para Dios. En el Salmo 139 describe 2 atributos no comunicables de quién es Dios. Y es lo que el salmista va a enseñarnos en este salmo, de estos 2 atributos no comunicables. Cuando hablamos de atributos no comunicables, son atributos que solamente Dios tiene. Solamente Dios, no tiene nadie más. Y eso lo hace a Él convertirse en el Dios verdadero. Para estudiar, hermanos, el salmo, voy a dividirlo en 3 porciones. Como dije antes, alterando un poco el orden, pero no la centralidad de la Escritura. Vamos a dividirlo. En primer punto que vamos a ver es, Dios me formó y me dio la vida. Eso vamos a verlo del verso 13 al verso 16. El Dios que me formó y me dio la vida. El segundo punto que vamos a ver es el Dios omnisciente que todo lo conoce o que conoce todo. Y eso vamos a verlo del verso 1 al verso 6. Y luego el punto 3 que vamos a estar estudiando es el Dios omnipresente, el que está en todo lugar. Eso está del verso 7 al verso 12. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a ver en lo que Dios nos va a hablar. Lo primero que vamos a ver, hermanos, el primer punto es que Dios me formó y me dio la vida. Interesantemente, el salmista, cuando él habla de los atributos de Dios,
esos atributos no comunicables. Es interesante que él reconoce, el salmista reconoce que Dios fue quien le formó y le dio la vida. Vamos a ver versos 13 al 16 del Salmo 139. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así, del 13 al 16 dice la palabra: pero tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Él está maravillado de cómo Dios le formó a él. Hermano, yo no sé si usted entiende eso también, pero es formidable ver cómo Dios hace o da vida, hermano, de un espermatozoide y un óvulo. Y ahí Dios forma la vida. Aunque hoy hay muchos, lamentablemente, que están enseñando que la vida es hasta después del parto. Pero eso no enseña la palabra. Dios nos da vida desde el mismo momento de la concepción. Amén. Dice el verso 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermano, yo quiero aclarar algo acá en el verso 16, porque no sé si algunos tal vez lo ven mal, no sé, no lo ven bien, pero cuando dice mi embrión vieron tus ojos, hermano, el salmista lo que quiere decir es de que en el embrión, hermanos, cuando apenas se va a formar un bebé, cuando dice mi embrión vieron tus ojos, no es que el embrión estaba viendo a Dios, es todo lo contrario. Dice mi embrión vieron tus ojos, es Dios me estaba viendo ahí cuando era solamente un embrión. O sea que desde ahí Dios nos está viendo, hermanos, porque nuestras vidas están en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos forma. Y eso es lo que dice el salmista en este caso. Y por eso dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, hermanos. Y eso nos deja ver más la grandeza de nuestro Dios, hermanos, porque nadie nace por casualidad. Pero déjeme decirle eso también, nadie muere por casualidad. Hermanos, Dios tiene control de absolutamente todo. Y Él es el que da la vida, y aún la Biblia en otra enseñanza sería eso, pero la Biblia dice que también Dios es el que quita la vida. Él sabe hasta dónde una persona va a vivir. Nadie vive más tiempo del que Dios tenga predestinado, ni menos tiempo del que Dios tenga diseñado. Ese es nuestro Dios. Dios nos da la vida. Aquí el salmista nos deja ver una realidad. Y es que todos fuimos formados y creados por Dios, por lo cual la palabra nos dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Eso enseña la palabra. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros tenemos un diseñador, tenemos un creador. Fuimos creados. Y este creador, hermanos, es merecedor, y eso es importante. Hermanos, este creador es merecedor de toda la gloria y la alabanza. Hermanos, porque fuimos creados por Él. Todo ser humano está creado para alabar el nombre de su creador, para alabar el nombre de su Dios. Hermano, el ser humano nació con un deseo de alabar, de adorar a Dios, y por eso ahí viene la idolatría. Porque el hombre que no conoce a Dios adora lo que no es Dios, porque dentro de su ser, dentro de su corazón, dentro de lo que Él es, Dios lo formó para que Él adorara y Él alabara a su Creador. Es más, la misma Biblia nos muestra que toda la creación debe alabar el nombre de Dios. Toda la creación. Hermanos, si vean qué interesante cuando hablamos de que debemos de alabar a Dios, ve lo que dice Romanos capítulo 1, versos del 21 al 25 en relación a esa alabanza, a esa gloria que Dios desea de su
creación, o sea, nosotros que fuimos creados por Dios. No pierda el Salmo 139 porque es el que estamos estudiando. Dice Romanos capítulo 1 del 25 al 29. Yo quiero que veamos algunas palabras ahí bastante interesantes. ¿Lo tenemos? Dice así: pues habiendo conocido a Dios, oigan esto, no le glorificaron como a Dios. Está hablando de que toda la creación da testimonio de que Dios es real. Y el ser humano debería de glorificar el nombre de Dios, pero no le glorificaron. Dicen, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, otra vez la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, adoran cosas creadas y no al Creador. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ojo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, ahí nos deja ver en Romanos que el ser humano debe alabar el nombre de su Creador. Fuimos creados para alabanza y la gloria de su nombre, para alabarle a Él. Todo ser humano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el ser humano no entiende que fue creado por Dios. Y por eso, hermano, es importante como el salmista, él entiende que él fue creado por Dios y que él debe adorar, él debe alabar a ese Dios que le formó a él ahí en el vientre de su madre. Porque, hermano, usted no fue creado, ojo a lo que le voy a decir, usted no fue creado porque su mamá y su papá tuvieron una relación sexual. Usted fue creado porque Dios le creó y le dio vida. Por eso fuimos creados. Y fue creado para que alabe, para que adore el nombre de tu Creador, que es el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este diseñador, que hay algo importante, este diseñador y creador conoce absolutamente todo del hombre, como lo manifiesta el salmista. Y vamos a verlo en el Salmo 33, del 13 al 15. Hermanos, este diseñador y creador conoce absolutamente todo del hombre. Y por eso ahí vamos a meternos también a la omnisciencia y a la omnipresencia de Dios. Hermanos, porque si alguien crea algo, conoce todo de lo que ha creado. ¿Me explico? Hermanos, cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, llámese un televisor, una refrigeradora, no sé, una plancha, hermano, lo que usted compre tiene un manual, ¿verdad? En ese manual vienen las funciones de todo el aparato. ¿Quién cree usted que hizo ese manual? No es el diseñador. Porque Él conoce todo del aparato, Él lo creó. Él le dio forma para que funcionara. Pues igualmente Dios conoce todo de nosotros porque Dios nos creó. Dios nos dio forma, nos dio vida. Dios conoce absolutamente todo de ustedes y de mí, hermanos. Y aquí tenemos el manual, su palabra. Este es el manual para nosotros. ¿Por qué? Porque al igual que, hermanos, el artefacto que usted compre tiene un manual para que le dure más, para saber cómo debe usarlo. Igualmente Dios nos ha dejado un manual para función nuestra y para bendición nuestra. Igualmente. Amén. Ahora vea lo que dice el Salmo 33, 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio todos los hijos de los hombres. Oigan, vio todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra,
Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. ¿Quién formó el corazón de todos los hombres? Dios, y Él está atento a todo lo que el hombre hace, porque Él conoce al hombre realmente como es. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios conoce absolutamente todo del hombre. Hermanos, si eso ahora nos da pie para ver las dos partes que siguen, es entendiendo que Dios me diseñó. Vamos a ver la segunda parte, y es el Dios omnisciente que conoce todo. El Dios omnisciente que conoce todo. Vamos a ver versos del 1 al 6. Versos del 1 al 6. Del Salmo 139, que es el que estamos estudiando, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste su mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes entienden lo que significa la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Él posee el conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él lo sabe todo. Dice el salmista que Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Dice que Él examina nuestros pensamientos, y dice que no está todavía la palabra en mi boca, y ya Él lo sabe todo. ¿Cuántos decimos igual que el salmista? Ese conocimiento es demasiado maravilloso. Poder entender, hermanos, de que Dios sabe y conoce absolutamente todo de nosotros, del ser humano. Hermanos, Él es perfecto en el conocimiento de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. O sea, que todo lo sabe. No hay nada escondido para Dios. Hermanos, no hay nada escondido para Dios. Para el cristiano, la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza, o debe infundir confianza en nosotros los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora entendemos que Dios tiene el conocimiento de cada una de nuestras necesidades. Hermanos, Dios sabe todo de nosotros. Si Dios sabe todo de nosotros, si Él me creó, me dio la vida, me formó, hermanos, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Él conoce todos mis pensamientos. Él sabe lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a decir. Él sabe cómo voy a actuar antes de yo hacerlo. Él lo sabe todo. Todo lo sabe. Hermanos, vea lo que dice, solamente voy a leérselo. Mateo 6, del 7 al 8. Hablando Jesús en la oración, dice así. Mateo 6, del 7 al 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Wow. Hermano, dice la palabra que antes de que yo le pida algo a Dios, ya Él sabe mi necesidad. Ahora, usted tal vez podría pensar, pastor, entonces no debo de pedirle, ya Él lo sabe. No, yo no estoy diciendo eso. Hermano, Dios sabe cuál es nuestra necesidad, pero también Dios se deleita en escuchar a sus hijos en la oración. Aunque Dios sabe mi necesidad,
¿Por qué? Porque a la hora de yo orar delante de Él, yo estoy reconociendo primeramente de quién dependo. Estoy reconociendo que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, que voy a acudir a Él en oración, aunque yo entienda, y esa es mi confianza, de que Él lo sabe todo de mí, aún antes de que yo le pida. Eso no solamente lo dice en Mateo, capítulo 6, que acabamos de leer 7 y 8, sino también en Mateo 6, 31 y 32, dice así: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, Dios sabe nuestras necesidades. Y eso debe producir en el creyente un consuelo, debe producir en el creyente, hermanos, en este caso debe producir, hermanos, el estar confiados delante de un Dios que conoce todo de nosotros. Ahora, cuando hablamos de que Dios conoce todo de nosotros, también, hermanos, debo ser claro, Dios conoce no solamente lo bueno que pensamos, sino también lo malo que pensamos. Hermano, a Dios no se le esconde nada. Por eso la Biblia dice que si un hombre o una persona, porque ya eso ha cambiado mucho, mira a un hombre y la desea o la codicia en su corazón, ya adulteró. Y le digo, y eso ha cambiado porque igual la voy para la mujer. Una mujer que mira a un hombre y lo desea, lo codicia, ya adulteró en su corazón. ¿Por qué habla del corazón? Porque es lo que Dios examina y conoce. ¿Aló? Y ahí es donde muchos o muchas desean, uy, si supiera qué está pensando. Pero nosotros no tenemos esa oportunidad, que Dios sí la tiene. Dios sabe exactamente lo que usted y yo pensamos, lo que usted y yo vamos a hacer y a decir antes de hacerlo. Hermanos, entender eso para nosotros es de gozo, de consuelo, pero para el incrédulo o aquellos que andan desordenadamente, hermanos, la omnisciencia de Dios debe infundir temor, porque Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todas las cosas. Ningún pecado será escondido o olvidado, ya que todo está ante Dios como un libro abierto. Hermanos, nadie se puede esconder de Dios. Todo para Él está abierto. Él sabe todos los pensamientos del corazón del hombre. Él conoce su pecado. Tal vez su esposo y su esposa no conocen su pecado. Pero, hermano, Dios conoce su pecado. Dios conoce mi pecado. ¿O hay alguien acá que no peca delante de Dios? Recuerde que Dios conoce todo. Él conoce nuestro pecado. Dice la palabra en Primera de Reyes 8:39, dice así. Quiero leérselo. Dice: tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dice Primera de Reyes 8:39. Hermano, yo ese sí quiero que lo use. Yo quiero que vayamos a Romanos 2:16. Romanos capítulo 2, verso 16. Hermanos, nada de lo que nosotros hagamos se va a quedar oculto ante los ojos de nuestro Dios, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Ve lo que dice Romanos capítulo 2, verso 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, Dios va a juzgar ¿qué? Los secretos de los hombres. Hermano, ahí va a salir lo que hay en el corazón del hombre realmente. Vea cómo lo dice 1 Corintios 4:5. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, verso 5. En Romanos estaba hablando el apóstol Pablo. Aquí igualmente en la carta a los Corintios habla el apóstol Pablo, donde él tenía esto bien claro. Dice 1 Corintios 4:5. Amén, iglesia. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, Dios va a sacar un día las intenciones de los corazones. ¿Cuál es la intención nuestra a la hora de hacer algo? Hermanos, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Hermanos, hay personas que tal vez usted piensa que se acercan a otras personas con una buena intención. Pero realmente no hay una buena intención, es una mala intención, porque nuestros ojos lo que ven es muy limitado. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, hay personas que se le van a arrimar a usted para ver qué le sacan. Y hoy lamentablemente, voy a decirlo, en la misma iglesia de Cristo eso está pasando. Hay personas en las iglesias, pastores, líderes, que se arriman a otros, y más si saben que tienen dinero, y algunos a veces hasta sin tener mucho dinero, hermano, y la intención de ellos, aunque se vean muy espirituales, la intención es sacarle provecho. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Hermanos, un día van a estar delante del Señor y Dios va a sacar a la luz las intenciones del corazón del hombre. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay realmente en el corazón del hombre? Porque Dios conoce todo del hombre. Por eso hay un pasaje donde dice la palabra que en aquel día llegarán muchos y dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Y el Señor les va a decir: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque la intención de ellos, hermanos, era su propia gloria. La intención de ellos no era buscar la gloria para el Señor, sino para ellos mismos. Y muchos se van a llevar sorpresas en el día de Cristo. Porque hoy parece que la intención del hombre, de la iglesia, es más la parte económica, de sacarle el dinero a la iglesia, que de mostrar el evangelio a la iglesia. Cuando nuestro único llamado como pastores o líderes es mostrar el verdadero evangelio de Jesucristo para salvación, para vida eterna. Dijo el apóstol Pablo, para poder presentarlos delante de Dios. Hermanos, porque un día usted y yo vamos a estar delante de Dios, delante de nuestro Dios. Amén. Hermanos, por la omnisciencia de Dios, porque Él todo lo sabe, Él sabía, porque yo quiero que esto quede claro, hermano, esto es una realidad de la palabra, porque Dios todo lo sabe. Por la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, Dios sabía que Judas le iba a traicionar. Él todo lo sabe. Hermanos, Él sabía que Pedro lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. Eso solo Dios lo sabe, porque Él sabe todas las cosas. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Por eso ya estaba provisto que Cristo vendría a morir en la cruz del Calvario para la salvación del hombre, y aún las profecías lo confirman. Hermanos, Dios cuando puso a Adán y Eva y ellos pecan, hermanos, Dios no dijo: Dios mío, ¿ahora qué hago? No.
Él de antemano sabía lo que el hombre iba a hacer y ya estaba la provisión de Cristo. Ya la cruz estaba antes de la fundación del mundo en el plan y propósito soberano de Dios para la salvación del hombre pecador. Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Hermano, aunque suene un poco difícil de entender para usted, hermano, ya Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. Ya Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. A veces nosotros vemos personas en una iglesia hasta sirviéndole al Señor en una iglesia y nosotros decimos, ese va derechito para el cielo. Y podemos engañarnos. Es más, a veces algunos inclusive están sirviendo al Señor y al poco tiempo, a los años, hermanos, usted los ve y no quieren nada con Dios y andan desordenadamente. Apóstatas. Y ya Dios sabía de antemano, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios no puede ser burlado, engañado. Ahora, un día de eso me di cuenta de una familia lamentable. Una familia que yo los conocí hace muchos años, aún antes de yo ser creyente, creo. Y todos iban a la iglesia. Y ahora hace como 15 días me di cuenta de que todos andan desordenados, tomando parejo. Toda la familia. Hermanos, si no es porque uno conoce ahora la centralidad de la palabra, las escrituras, de que no todo lo que brilla es oro, hermano, uno tiende a desmotivarse, pero hoy entendemos de que Dios es el que realmente conoce los corazones, pero no nosotros. Pero nosotros sí debemos de confiar en nuestro Dios soberano, que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y nuestra mirada debe estar en Él solamente, no en la gente, no en las personas. Porque nosotros no podemos ver el corazón del hombre, pero Dios sí puede ver el corazón del hombre. Amén. Entonces, hermanos, Dios sabía, en este caso, que Adán y Eva iban a pecar. Ahora es importante entender, hermanos, que si Dios es omnisciente, que la profecía, oigan esto, le corresponde única y exclusivamente a Dios, que todo lo sabe. Hermano, quiero meter esto porque yo creo que es importante entender. Hoy se ha jugado mucho con la profecía. Hoy hay un montón, hermanos, perdónenme la expresión, de bateadores que se paran en un altar y se autodominan profetas, hermanos, cuando el único que conoce todas las cosas es Dios. Por eso un profeta, cuando hablaba de parte de Dios, la palabra se cumplía. Porque no era él el que hablaba, era Dios el que hablaba, y el profeta solamente hablaba o decía lo que Dios dijo. Y por eso inclusive los profetas decían, así dice Jehová, no así digo yo, no, así dice el Señor, así dice Jehová. Y la evidencia, hermanos, de que una profecía era de parte de Dios, era que se cumplía. No como hoy escucho a muchos enseñar y decir, es que se le va a cumplir si usted cree, si usted tiene fe. Si no tiene fe, no la cree, no se le cumple. Hermano, eso es falso, eso es antibíblico. Si Dios habló, hermano, se cumple porque se cumple. Porque Dios es el que todo lo conoce, no nosotros, pero Dios sí. Amén, iglesia. Ahora, vea lo que dice la palabra para que vean que eso no es invención mía. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21. Hermano, yo no puedo dar una profecía si no estoy realmente seguro de que Dios es el que va a hablar. Porque hoy eso se ha vuelto una moda. Y tengamos cuidado con esta moda. Tengamos mucho cuidado con esto. La mayoría de gente que hoy da profecías, hermano, la mayoría no se cumplen. Ahora, ¿por qué no se cumplen? Porque no vienen de Dios. Porque solo Dios conoce todo, y como Dios sabe todo, Él es el único que puede hablar para dar una profecía de lo que va a suceder que yo no sé. ¿Me entienden eso? Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se lo voy a leer en esta versión. Y dice así en esta versión: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Oiga cómo lo dice. Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hermanos, yo creo que esto es serio. La Biblia nos muestra al Dios omnisciente, que todo lo sabe, nos muestra que solo Él conoce todas las cosas, no nosotros. Y cuando nosotros o un hombre o una mujer diga que es profeta y va a hablar de parte de Dios, hermanos, tiene que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra y hablar con mucho temor y reverencia, porque es Dios el que va a hablar. Y hoy eso se ha vuelto una moda en las iglesias. Tengamos mucho cuidado con eso, porque el hombre no es omnisciente. Y voy a decir algo, hermanos, tal vez un poco chocante, pero es una realidad. Hay personas que lo que opera, hermanos, detrás es más un espíritu de adivinación que otra cosa. Ay, ay, ay. Hermanos, yo me he dado cuenta de personas que dicen ser profeta y lo que hacen es adivinarle en la vida a todo el mundo. Pero interesantemente le adivinan la vida a todo el mundo, pero ninguno cambia. Le dicen un montón de cosas, pero nadie se vuelve a Cristo. Nadie se arrepiente, cuando el propósito de una profecía sería que el hombre se vuelva a Cristo. Si yo voy a hablar de parte de Dios a una persona, es porque Dios quiere hablarle para tocar su corazón, para tocar su vida, y él se vuelva a Cristo. No para adivinarle el futuro, adivinarle la vida. Algunos quieren, oiga, hasta que le digan qué número de lotería va a salir. Sí, eso es real. Tengamos mucho cuidado con esto, iglesia. Y ahora, entendiendo que Dios es omnisciente, hermanos, el Salmo nos deja ver que Dios no es solamente omnisciente, sino que es omnipresente. Hermanos, es omnipresente. Y aquí, hermanos, voy a ponerlo, no sé cómo decirlo, con los dos atributos de Él, hermano. Dios no solamente sabe todo, sino que Él está en todo lugar también. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque hay personas que cuando van a pecar, se van donde supuestamente nadie me está viendo. Es que ahí no está mi esposo, ahí no está mi esposa, ahí no están mis hijos, ahí no está el pastor, ahí no está el líder de la iglesia. Hermano, la Biblia dice que Dios todo lo sabe y que Él está presente en todo lugar. Hermanos, no hay lugar donde el ser humano pueda esconderse de la presencia de Dios. Porque las personas cuando van a pecar, hermanos, buscan lugares oscuros y alejados, donde nadie me vea. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia nos muestra que Dios sí sabe lo que yo estoy haciendo. Él conoce lo que yo estoy haciendo. Él está ahí donde yo estoy haciendo lo que esté haciendo. Sea bueno o sea malo. Sea pecaminoso o no sea pecaminoso. Ahí está Dios. Ahora, le conozca o no le conozca. Ojo a lo que dije, le conozca o no le conozca. O sea, conozca yo a Dios o no lo conozca. Ahí está Dios. Porque dice su palabra que Él es omnipresente. Vea lo que dice en el Salmo 139 que estamos estudiando, versos del 7 al 12. Del 7 al 12. Dice así: ¿a dónde, vea la pregunta, a dónde me iré de tu espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. ¿Cuántos creemos que Dios está en el cielo? Creo que eso no es difícil de entender. Dice la palabra, y si al Seol hiciere, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol era el lugar de los muertos. Hermano, y déjeme decirle esto. Dios está aún en el infierno. Y hay gente que se ha escandalizado cuando yo he dicho esto. ¿Cómo Dios va a estar en el infierno, hermano? ¿Y quién cree usted que creó el infierno? ¿Quién creó a Satanás? ¿No vimos que antes que Dios es el creador de todas las cosas? Dios es creador. Él creó todo. Y la Biblia dice que todo lo que Dios ha creado es para Él. Es por Él y es para Él todas las cosas. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Eso significa que Él, hermanos, está siempre en todo lugar. ¿Cuál verso me quedé? 9. Dice así: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, oiga, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Para cambiarle un poco el término, hermano, ¿alguna vez usted ha estado en un cuarto oscuro o en la noche y usted se ha puesto la mano enfrente de sus ojos, usted se la mueve así y no ve nada? ¿Alguien ha hecho eso? Hermano, en esa densa oscuridad, dice el salmista que aún esa densa oscuridad no es como nada, ahí brilla la luz de Dios. Ahí Dios está presente y está viendo todo lo que estamos haciendo. ¿Aló? Dios está en todo lugar. Verso 12, gracias. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, para Dios no hay problema. Para Dios no hay problema, hermano. Usted ve la gente que va a pecar, oiga, y se mete en un carro ahí en un cañal. Hermano, hasta hormigas ahí lo pican, oiga, ahí entre el cañal para que nadie lo vea y nadie se dé cuenta. Ahí está Dios. Hermano, yo me imagino así con una lámpara, así como en las películas en la noche que lo llevan a los que van persiguiendo. No sé cuántos lo han visto en las películas, ¿verdad? Hay un lamparón ahí. Ahí está Dios, aunque ellos no lo vean. Viéndolos con la luz clara del día. Aún en su pecado, ahí está Dios. ¿Aló? Hermanos, Dios no tiene límite de espacio o de tiempo como nosotros. ¿Cuántos de ustedes desearan a veces estar en dos lugares al mismo tiempo? Pero no se puede. Lo que más se acerca son las mujeres que hacen 3, 4 cosas al mismo tiempo. ¿Cómo? No sé, pero las hacen. Pero no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Dios sí, Dios no tiene límite de espacio-tiempo como nosotros. No significa, hermanos, que una parte de Dios está en China y otra está en Inglaterra y otra está acá con nosotros en Costa Rica. No. Dios está en todo lugar simultáneamente al mismo tiempo. Él no tiene espacio. Él es espíritu. Él está en todo lugar. Hermanos, Dios está en todo lugar, en toda su plenitud, ya que Él es trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que Él está por encima de todas las cosas, pero también Él es inmanente. ¿Qué significa inmanente? Que Él está aún en lo más pequeño de las cosas. Él es trascendente e inmanente.
Hermanos, en lo que una persona tiene que agarrar ¿cómo se llama esto? Ayúdenme, para poder ver cosas muy pequeñas, una lupa, que tiene otro nombre, para ver cosas que son diminutas. Eso, gracias. Saben más que yo. Un microscopio, hermanos, para ver cosas que son, hermanos, tan pequeñas que el ojo humano no puede verlas, hermanos. Ahí está Dios. Y los otros que usan, hermanos, ya todo lo contrario, ¿verdad? Esos telescopios, ahí sí, ¿verdad? Para ver el cielo, las estrellas que no podemos ver allá a lo lejos, ahí está Dios. Él es trascendente e inmanente. Ese es nuestro Dios. Hermanos, porque la Biblia dice que todo fue creado por Él. Hermanos, Dios está en todo lugar. Vea lo que dice Hechos, capítulo 7, del 47 al 50. Hermano, esto es importante entenderlo. Hechos, capítulo 7, del 47 al 50. ¿Me dicen amén, iglesia? Dice la palabra en Hechos 7, 47 al 50. Aquí está hablando. En el libro de los Hechos se están recordando, creo que es Esteban, están recordando la obra del edificio o el templo que construye Salomón. Pero vea lo que dice, era un templo espléndido para que Dios habitara. Pero vea lo que dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, oigan esto, iglesia, yo quiero que usted me entienda esto. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermanos, yo creo que eso es importante para entender la omnipresencia de Dios. Ayer, curiosamente, andábamos, lamentablemente, en el funeral de la mamá de un hermano de acá de la iglesia que falleció. Y estábamos nosotros ahí en la iglesia, en misa. Y decía mi esposa, qué increíble, cuánto respeto. Hermano, no llegaba el sacerdote. Hasta ahora voy a una misa donde llega tarde el sacerdote. Porque dijeron que era tal hora y le digo, el culto puede atrasarse, le digo, pero una misa no. Pero se atrasó y él después pidió disculpas y dijo, ¿por qué? Hermanos, se atrasó media hora y dentro de esa media hora, hermanos, nadie chistaba. Y había unos chiquillos que querían hacer bulla y llegaban los papás y, ¿qué se quedita? Es más, una llegó y la metió así entre las piernas para que no jugara con la otra. Como aquí, usted tiene que estarse quedita. Y decía mi esposa, wow, y yo, sí. Le digo, ¿será que hay que poner en la iglesia un coso ahí grande? A ver. Un muñequito ahí. Hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque la gente cree que Dios está en cuatro paredes. Hermanos, la gente cree que Dios está en cuatro paredes. La gente cree, hermanos, de que mientras estemos en una iglesia, usted ve la gente, hermanos, si entran con un respeto a una iglesia, se quitan el sombrero. Entran, hermanos, y hacen silencio, hacen reverencia, porque según ellos creen, ahí está Dios. Y de hecho ahí está Dios. Pero hermanos, creen que de la puerta para afuera, pobrecito, a Dios lo dejaron ahí encerrado, le metieron llave y se quedó ahí. Y de la puerta para afuera, dijo Ricky Martin, vivamos la vida loca, porque aquí no está Dios. ¿Me están entendiendo? Hermanos, la Biblia enseña de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios está en todo lugar. Hermano, Él está aquí, pero cuando usted está en su casa, está en su trabajo, anda de paseo, hermano, ahí Dios está igualmente.
Y te está viendo y conoce tu corazón, conoce tu mente. Porque hay gente que cree que se puede ir para la playa y allá se echa las birritas, se echa la bailadita, porque aquí nadie me está viendo. Dios no puede ser burlado. Nosotros sí, hermanos. Se pueden burlar de nosotros, pero no de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos más allá de nuestra nariz, de lo que ven nuestros ojos, pero Dios sí conoce el corazón del hombre. Hermanos, al saber que Dios es omnipresente, oiga esto, debe dar al creyente la seguridad y la confianza de que Dios está siempre con nosotros en todo lugar. Hermano, esto debe dar para el creyente una seguridad, una confianza de que Dios está conmigo en todo lugar. Pocos amenes, hermanos, pero Dios está con nosotros en todo lugar. Eso debe producir consuelo, satisfacción, gozo. Dice la palabra en Mateo 28:20, el Señor le dijo a sus discípulos, y somos sus discípulos hoy en día, dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros todos los días. Hermanos, Dios no te abandona. Él es omnipresente donde tú vayas, donde tú andes. El Dios en el cual has creído está contigo. Está con nosotros. Yo no sé cuántos a veces se han sentido solos. Hermano, esa palabra tiene que confortar tu corazón. Tú no estás solo, tú no estás sola, Dios está contigo. Si has entregado tu vida a Cristo, Él está contigo ahí. Tienes la oportunidad de ser consolado por Él, de orar a Él, porque Él está contigo ahí. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu problema y está contigo en la adversidad, en el problema, en cualquier situación. Ese es nuestro Dios, el Dios omnisciente y omnipresente. Ese es nuestro Dios. Ahora, por otro lado, hermano, pero para el incrédulo, el que anda desordenadamente, la omnipresencia de Dios debe infundir temor, porque no hay ninguna posibilidad de esconderse o escaparse de su presencia. No la hay. Hermano, no se le ocurra a usted pensar como pensó Jonás. ¿Usted se acuerda, hermano, la historia de Jonás cuando el Señor le dice, Jonás, ven acá, yo quiero que usted vaya a Nínive y predique mi palabra? Sí, Señor, y se fue por otro lado. Dice que se va huyendo de Dios, se va y toma un barco. Y yo imagino a Dios riendo y dice, ay, andátela, Jonás. ¿Usted cree que se va a esconder de mí? Y ahí Dios en su soberanía, hermano, empezó me imagino, a hacerle viento así al mar, ¿verdad? Y dice que el barco se iba a hundir y él haciendo así. Y manda una ballena. Y digo una ballena porque es lo que la mayoría cree. Dice es un pez gigante o grande. Pero nosotros pensamos que una ballena porque es lo más grande. Pero la cosa es que manda un pez, este Dios soberano. Y llega y le dice, oiga, trágueselo. Pero no lo mastique, porque si no... Y ahí sobrevive. Y se va el pez, oiga. Y usted, yo no sé si usted se puede imaginar, hermano, esto es algo loco para nosotros. Y dice que lo escupe. Vaya, predique. Casi yo imagino al pez diciéndole, no le dijo Dios que fuera a predicar. Y lo escupe y lo tira ahí. Vaya y predique. Ese es el Dios soberano en el cual creemos. Hermanos, nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Nadie puede esconderse. Dios está en todo lugar. Pero para el incrédulo, hermanos, eso debe ser aterrorizante. Y aquel que anda desordenadamente. Hermanos, vea lo que dice Proverbios 15:3.
Proverbios capítulo 15, verso 3, dice la palabra. Si puede, hermano, subraye ese versículo. Dice Proverbios capítulo 15, verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermano, a Dios no se le escapa nada. Dios está en todo lugar. Y con eso voy terminando. Hermanos, el Dios en el que creemos es tan maravilloso que está presente en todas partes. Y nada puede hacer el hombre a escondidas de su Creador. Nada. Que conoce hasta los actos y pensamientos más secretos del hombre. Eso debe llevar al creyente a nuestras vidas, hermanos, a vivir una vida en santidad delante de Dios. Hermanos, eso debe ayudarnos a vivir una vida en santidad delante de Dios. Dios conoce lo que tú haces. Y no solo conoce lo que tú y yo hacemos, sino que también está ahí cuando estamos pecando. Ahí está Dios. Termino leyendo Jeremías 23 y 24. Dice Jeremías 23, del 23 al 24. Y viene la pregunta que hace Dios mismo al pueblo de Israel. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Recuerden que Él está en todo lugar. Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ay, ay, ay. Hermanos, Dios sabe todo y conoce todo. Eso debe ayudarnos a vivir una vida recta delante de nuestro Dios. Pero también, hermanos, si has pecado delante de Él, arrepiéntete, pide perdón. La Biblia dice que si hemos pecado debemos de confesar nuestros pecados. Y Él va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no creas, hermano, que si has hecho algo donde piensas que estás bien porque no se ha dado cuenta su esposo, su esposa, o el pastor o un líder de la iglesia, estás bien, hermano, déjeme decirte que estás equivocado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu pensamiento, tu corazón, y está ahí en todo lo que haces. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, creo que hoy hemos sido confrontados con tu palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, a un Dios que todo lo conoce, todo lo sabes de mí, Señor. Tú sabes, Señor, realmente, dice la palabra, mi sentar, mi levantar. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú lo sabes todo, Señor. Por lo cual eso, por una parte, debe de producir gozo en la vida nuestra, porque tú sabes todo de nosotros, Dios. Tú sabes, Señor, nuestros problemas, nuestras dificultades. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Pero también eso, Señor, debe hacernos reflexionar. Porque si tú sabes todo de nosotros, Señor, tú sabes las veces que pecamos y fallamos delante de ti. Por lo cual debemos de pedir perdón y volvernos a ti en
en arrepentimiento y fe, Señor, para confiar en ti, en tu gracia, en tu misericordia, Padre. Y por otro lado hemos visto, Señor, también de que tú eres omnipresente y estás en todo lugar. Eso debe confortar nuestro corazón, porque donde vayamos, ahí estás tú, Señor. Tú vas con nosotros, tú no nos vas a abandonar, Dios. Pero también debe ayudarnos para caminar rectamente, para caminar en obediencia, en temor delante de ti, en santidad, sabiendo de que tú no solamente conoces todo de nosotros, Señor, sino que estás ahí con nosotros, aún en la oscuridad más densa, Señor. Ahí estás. Que esa tu palabra, Señor, pueda traer un cambio a nuestra vida. Que esa tu palabra transforme nuestra manera de pensar, para que sea cambiada nuestra manera de vivir, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.